realmente ya la historia no es esa. Y la cuestión en Hispanoamérica es si tú entras dentro de la corriente globalista, digas lo que digas que nos da lo mismo, o si por el contrario no estás en la corriente globalista. Y permítame que ponga dos ejemplos que me parecen muy importantes. La dictadura cubana es una dictadura que sigue diciendo que es comunista, que apela a Marx y Lenin, etcétera, etcétera. Pero la dictadura cubana, los que rigen la dictadura cubana, saben desde hace muchos años que eso se acabó. Que a lo más que pueden aspirar es a ser un protectorado que haga lo que quiera dentro de la isla, sometiéndose a la agenda globalista. Y David Rockefeller cuenta en sus memorias que en el momento en el que se produce el desplome del campo socialista y la agenda globalista cobra nuevos vínculos, Fidel Castro se vuelve loco por hacerse una foto con él en Nueva York y le va persiguiendo por todas partes para salir en la foto con David Rockefeller, el super mega hipercapitalista. Y David Rockefeller dice además con ironía en sus memorias, que hombre, la gente se sorprendió de que yo me abrazara con Fidel Castro, que nos hiciéramos una foto dándonos la mano. Claro, es que no saben que mi hija ya llevaba años visitando la isla. Y no iba a tomar el sol al Caribe. Pero es que esto es tan claro que la Cuba castrista, que en su día encerró en campos de concentración a los homosexuales, tiene tan claro lo que es la agenda globalista que ha reformado la Constitución para que pueda haber matrimonio homosexual. ¿Y quién es la jefa máxima del movimiento LGTBI en Cuba? La hija de Raúl Castro. Es decir, la familia Castro, que sigue siendo la familia que manda, porque Cuba es su rancho particular desde hace más de 60 años, ya tienen claro que si ellos aceptan ciertas imposiciones de la agenda globalista, van a permanecer ahí por los siglos de los siglos, con el régimen que sea, porque no los van a remover. Es gente que sumisamente ha aceptado el papel de protectorado de la agenda globalista. Eso usted me preocupa mucho más. Con eso que acabo de decir. Mire, yo lo siento, pero yo no puedo. Si yo quisiera animar a la gente, me dedicaría al show business y contaría chistes, pero no es mi vocación. Le voy a preocupar mucho más con lo que le voy a decir de Venezuela. Vamos a ver, hay gente que sigue analizando la situación de Venezuela desde la perspectiva de la Guerra Fría. Es decir, en un lado estaría la dictadura sangrienta de Venezuela, apoyada por una serie de poderes malignos, y enfrente tendríamos a las democracias. Lamento decir que ese cuadro es falso, que no interpreta la realidad y que por eso no puede entender por qué Maduro no cae. Porque en realidad Maduro no cae no por el apoyo ruso, que es muy pequeño. Rusia lo único que quiere es que le paguen de una vez la deuda que tiene y no para de protestar a ver si le pagan la deuda que tiene. China está interesada en las materias primas, pero como otros, e Irán aparece por allí no porque pueda proporcionar una ayuda real, sino porque es un régimen paria como el de Corea del Norte y donde puede aparecer, para que parezca que no está aislado internacionalmente, ahí aparece Corea del Norte, aparece Irán, etcétera, etcétera. Pero quien está sustentando verdaderamente la dictadura de Maduro desde el año 2016 como mínimo son las transnacionales de una cuarentena de países que en su mayoría son democracias y que además se da la circunstancia de que esas democracias por un lado reciben al embajador de Guaidó y le dicen consideramos que Guaidó es el presidente legítimo, bla bla bla, y por otro lado, apoderándose de las materias primas de Venezuela, permiten que Maduro pueda mantener unas fuerzas armadas que lo sustentan en el poder. De las aproximadamente 40 naciones que hacen negocios con Venezuela en estos momentos, salvo China, Irán y el caso ruso, que es una especie de middle of the road, son todas naciones democráticas. Y ahí está Gran Bretaña, y ahí está Alemania, y ahí está Suiza, y ahí está Suecia, y ahí está Francia, ahí está España, y está hasta los Estados Unidos. Es decir, la dialéctica de la Casa Blanca puede ser una dialéctica muy dura y además muy razonable frente a la dictadura venezolana. Pero la Casa Blanca periódicamente prorroga el permiso de Chevron para seguir comerciando con Maduro y dándole a Maduro un dinero que le permite mantenerse en el poder. No solo eso,
si alguien no se ha dado cuenta de quién se va a quedar con PDVSA en el futuro, yo se lo digo, va a ser Chevron. Porque de las 3 posibles novias de PDVSA, Rosneft, que era la compañía rusa, decidió salir. En el caso de Repsol, española, no podía competir y ahí solo queda Chevron. Entonces yo me río de que reciban a Guaidó en la Casa Blanca. Yo me parto de risa viendo cómo a los embajadores de Guaidó los reciben en todo el mundo. Y es una risa amarga, porque luego a la hora de la verdad, esas naciones comercian con Maduro y lo mantienen en el poder. Doctor Vidal, de acuerdo a lo que usted está diciendo, entonces la reflexión que uno podría hacer es que esa agenda del poder tras el poder en este momento es fundamentalmente económica, es lo que constituye este nuevo orden económico. Pero ¿quién lo duda? Pero ¿quién lo duda? ¿Y cuál es el obstáculo para poder controlar todo tipo de materias primas y todo tipo de riqueza? El obstáculo fundamentalmente son los gobiernos nacionales. Es decir, si usted es el presidente, vamos a suponer, del Perú, y yo tengo interés en apoderarme de esa riqueza del Perú, usted es un obstáculo. Lo tengo que sobornar o convencer o doblegar. Y, por supuesto, si en un momento determinado usted es un dictador repugnante, pero acepta eso, hombre, pues vamos a decir que usted es un dictador repugnante. Pero luego por debajo de la mesa vamos a hacer negocios con usted. ¿De qué me sirve a mí que el Parlamento Europeo hace apenas 48 horas haya dicho que no va a enviar observadores a Venezuela porque las próximas elecciones son un fraude, que todos sabemos que son un fraude? Si luego, después de decir eso, buena parte de esos países representados en el Parlamento Europeo negocian con Maduro. ¿Y por qué negocian con Maduro? Déjeme darle un ejemplo, porque claro, la gente piensa Venezuela, petróleo. No, Venezuela es mucho más. Y hay una jugada extraordinaria de Maduro, de sus asesores en el 2016. Este teléfono celular que yo tengo aquí, como el de usted, como el de la otra persona que está en este coloquio que mantenemos, se mantiene sobre la base de un mineral que se conoce como coltán. El coltán solo se encuentra en 2 partes del mundo. Una es el Congo, y para controlar el coltán del Congo ha habido una guerra civil que ha costado más de 4 millones de vidas, pero no creo que hayan visto ustedes mucha información en televisión o en radio sobre esa guerra. Y el otro es Venezuela. Y entonces, por supuesto, condenarán al régimen de Maduro, dirán que comete atrocidades, todo eso es verdad. Pero a la hora de la verdad, nadie va a renunciar al coltán venezolano. Es más, resulta que es más interesante negociar con un dictador corrupto que con un dirigente democrático, soberano e independiente. Y esto creo que lo entiende cualquiera. Doctor Vidal, vamos de nuevo a un corte comercial y ya regresamos. Muy bien.